El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Hay un peligro muy grande, que es vivir apartado de la gracia. Usted y yo podemos vivir sumidos en una religión, sumidos en compromisos, sumidos en muchas actividades. Sumidos en muchas responsabilidades. Pero si vivimos apartados de la gracia, escúcheme, nunca. Y eso es una condición sine qua non, como se dice científicamente. Sine qua non es obligatoria. Usted y yo no vamos a poder cumplir ni con los compromisos, ni con las responsabilidades, ni siquiera la más mínima que pueda tener, por vivir apartado de la gracia. Quiero leerles hoy, o iniciar en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Porque se ha tergiversado profundamente lo que es la gracia. Y queremos hacerla a nuestra conveniencia, o que sea nuestro día a día. De pisotearla, de vejarla, de menospreciarla, de ignorarla e incluso muchas veces olvidarla. Y el libro de Lucas en el 12:35 dice el siervo vigilante. Dice: tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Iglesia, si usted y yo cuando recibimos a Cristo, lo primero que se nos anuncia es que una lámpara se ha encendido en ti y en mí. Que hay una llama que estaba apagada, una llama que no entendía, usted ni siquiera sabía dónde estaba, pero hay algo que se enciende. Hay un amor diferente, hay un amor que está naciendo, hay algo que está creciendo que usted ni yo lo entendíamos en un principio. Y quizás hoy por hoy no lo entienda, solo manifiesta. Eso es gracia. Eso es por gracia. Pero fíjese que aquí dice: tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Se lo he predicado y estoy convencido de que en la cruz habían dos malhechores, uno a cada lado de Jesús, y estoy seguro que ambos habían escuchado de Jesús, que ambos e incluso pudieron haber estado en esa alimentación de los 5,000, en ese lugar donde vieron sanidad, donde vieron milagros, donde vieron señales de parte de Jesús, o en alguna sinagoga donde él se congregaba junto con los que se congregaban allí y entraba como una lámpara a encender otras lámparas. No podemos pensar que la gracia es para el último momento de mi vida, es para el último instante de mi vida y que necesito vivirla como me da la gana, o necesito aprovecharme de ese tiempo de gracia para yo disfrutar, para mis deleites personales, y el Señor al final me va a salvar.
Y el Señor al final me va a restituir. El Señor al final me va a rescatar de esa cruz. Iglesia, la gracia está. La gracia es de parte de Dios. Es un tiempo donde hay perdón, donde hay reconciliación, donde hay oportunidad de acercarnos a Él. Pero si nosotros en medio de ese tiempo abusamos, vejamos, pisoteamos su palabra, su voluntad en nuestras vidas, estamos en el gran peligro de no ser como ese ladrón que se arrepintió, de no ser como ese hombre que a última hora, colgado en la cruz, en el momento más difícil, ya con un sufrimiento que había pasado muy grande, alcanzó a arrepentirse. Pero no todos lo pueden hacer, iglesia. Y para muestra, el que estaba al otro lado tenía un corazón endurecido, tenía un corazón entenebrecido, tenía un corazón que había probado demasiadas cosas, y la incredulidad ya no estaba solo aquí en su mente, sino que estaba arraigada al corazón. Y ya la gracia no podía operar porque no había un arrepentimiento en él. Entonces necesitamos nosotros abusar de la gracia, pensar que siempre vamos a tener el último instante para arrepentirnos, pensar que siempre vamos a tener el día siguiente para disfrutar de esas buenas nuevas o para amanecer bajo la palabra de que hoy es nueva tu misericordia para mí, Señor. Pero el día que estamos viviendo no nos ocupamos de ceñir nuestra cintura, como dice aquí, de ser un siervo fiel realmente a esa gracia. La fidelidad no está desligada de la gracia. El perdón no está desligado de la gracia. La sujeción no está desligada de la gracia. Si bien nadie debe entrar en condenación, porque desde un principio lo recibí, lo he predicado, lo recibí de mi madre y pastora, lo he visto en el ministerio, quizás no en todos los pastores o en todo, pero vamos en una enseñanza de que no debemos entrar en condenación. Y este hombre que se arrepintió a última hora es un ejemplo, pero no es para abusar de la gracia, porque todo el propósito que tenía, toda la vida abundante que Dios tenía preparada para él, todo el tiempo de gozo aquí en la tierra, todo el tiempo de deleite, de disfrutes bajo la cobertura de Dios, los perdió por no escuchar, los perdió por no seguir, los perdió por no buscar a Jesús en el tiempo que Dios le daba, en el tiempo que Dios le daba, en la oportunidad que Dios nos da cada día. Nos da esa gracia para levantarnos, nos da esa gracia para restituirnos, nos da esa gracia para servir, nos da ese tiempo de gracia para ser de bendición a otros en la iglesia y fuera de la iglesia. Nos da ese tiempo de gracia para arrepentirnos, para restituir los errores que cometemos. Yo nunca le he dicho a usted que venga aquí a ser perfecto o que tiene que ser perfecto para venir aquí. Realmente sí venimos aquí a buscar esa perfección. Pero usted no tiene que ser perfecto para entrar y sentarse en una silla. Usted no tiene que ser perfecto para entrar y servir. Usted no tiene que ser perfecto para buscar de Dios. Usted y yo necesitamos, para ser perfectos, buscar de Dios, empezar a servir, empezar no a menospreciar la gracia, sino a buscar esa gracia, a ceñirnos la cintura. ¿Qué es ceñir la cintura? Llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos del amor de Cristo, buscar ese amor. Yo no le pido a usted que se venga a llenar de actividades, que se venga a llenar de cronogramas, que se venga a llenar el espacio que en algún momento dejó vacío en el mundo. Le pido que venga y se enamore de Jesús. Si usted viene y se enamora de Jesús, usted va a llenar su vida de cronogramas, de actividades para Él.
va a poder sobrellevar la carga de su trabajo, la carga de su familia, la carga del entorno que le puede generar alguna presión u opresión, la carga donde quiera que vaya, de un país, de una ciudad, de un ministerio dentro de la iglesia, de una posición o un cargo fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Pero no podemos menospreciar la gracia, no podemos apartar la gracia. Y es tan diferente entenderla como algo o como el tesoro más preciado que debemos valorar, porque aún cuando yo no era apto, aún cuando yo no era perfecto, aún cuando yo no era digno de atar el calzado de sus pies, el profeta o el hombre del momento, el hombre del tiempo, Juan el Bautista le dijo: no soy digno ni siquiera de atar el calzado de tus pies, pero aún así tú vienes a mí. Aún así tú vienes a mí, Señor. Aún así, Jesús, tú vienes y me escoges, tú vienes y me limpias, tú vienes y salvas mi ministerio, salvas mi compromiso, salvas mi relación, salvas mi institución, salvas mi trabajo, salvas mi nombre, salvas mi vida, salvas mis hijos, salvas mi familia, salvas mi casa. Aún así, Jesús, tú te tomas el tiempo para voltear y venir hasta aquí. Eso es gracia. Eso es gracia. Entonces no podemos pensar que mi compromiso es con la religión, o que mi compromiso es conmigo, o que mi compromiso es solo con mi familia o solo con mi trabajo, sin cuidar la gracia, sin cuidar el tiempo que Dios me da para servirle, sin cuidar el tiempo que Dios me da para honrar ese amor que derramó en mí. Ese amor que derramó en mí. Sí, iglesia, el dar es de parte de Dios. Él pone el querer como el hacer. Solo necesita gente dispuesta. Solo necesita siervos que realmente estén dispuestos a decir: no entiendo, Señor, o no conozco esto, Señor, o no veo esto, Padre, pero estoy aquí dispuesto. Él va a poner en ti el querer, y mejor aún, va a poner en ti el hacer. Vas a tener el querer, vas a levantar a esa casa, vas a levantar a esa familia, vas a levantar ese altar de oración, vas a levantar esos brazos caídos, vas a levantar esas instituciones que están devastadas, vas a levantar una ciudad que está demolida, vas a levantar un país que está confundido, vas a levantar una iglesia que está desorientada, vas a levantar un siervo que estaba apartado, vas a levantar, iglesia, con esa posición, un nombre en el cielo. Dice en el 36 que sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Iglesia, que el mismo Jesús, que el mismo Jesucristo ciña su cintura, se agacha a levantarle a usted y le diga al oído: te amo, por ti vine, por ti di mi vida, por ti fui hecho maldición, fui maldecido en una cruz, para que tú nunca más fueras sometido a maldiciones.
para que tú nunca más fueses sometido a vergüenza, para que tú nunca más fueses sumido a muerte. Cuando ese mismo Jesús viene y te levanta por su gracia, iglesia, necesitamos atesorar eso, valorar eso, entender que yo necesito seguir a esa persona, necesito seguir a ese nombre, necesito seguir y levantar a ese hombre que es Jesucristo, no solo en mi corazón, sino donde quiera que vaya. La palabra lo dice, somos templo y morada del Espíritu Santo, y Él no viene a habitar. Sí está aquí moviéndose, así como se mueve sobre la faz de la tierra. Sí se mueve en el templo, Él impregna todo el lugar, pero habita es en corazones, habita aquí en el corazón, habita aquí en la mente, habita junto a mi espíritu para edificar, para vivificar. Entonces yo no puedo pretender edificar a otro cuando ni mi templo, ni el lugar que Dios me dio para que mi espíritu habitara. Y entiéndalo, es un tiempo. Si no morimos, si no este cuerpo no envejece, si no este cuerpo no perece. Y cuando usted va a un velorio o a un entierro, que es generalmente donde ve un cuerpo sin vida, usted puede percibir cómo toda la luz, todo el resplandor, todo lo que iluminaba esa vida, lo que le daba calor a este cuerpo, ya no está. Pero había algo que le daba vida, había algo que lo animaba, había algo que le hacía levantar los brazos, y no eran los músculos, porque los músculos siguen estando allí, no era la sangre, porque la sangre sigue estando allí. Es ese espíritu, ese soplo de vida que Dios nos dio a cada uno. Pero entonces necesitamos ser responsables con este cuerpo, necesitamos ser responsables con esta vida que Dios nos dio. Necesitamos entender que el ceñirse es buscar la dirección de Dios, es buscar su palabra, es entender sus principios, es entender su voluntad, es entender no que tengo que caminar y pararme allá abajo a vigilar unos carros, es entender que no tengo que pararme ahí solamente a recibir unas personas, es entender que no tengo que venir aquí solamente a barrer un espacio o limpiar un baño, o entender que no es solamente venir a pararme o sentarme aquí a levantar canciones, sino que todo tiene que ser una adoración, alabanza. La alabanza no es solo el que canta, todo lo que hacemos con un corazón genuino y sincero es alabanza a Dios, es adoración a Él. Y no hay menosprecio, Dios no menosprecia ninguna de nuestras alabanzas, así sea la más pequeña o la más insignificante para muchos. Dios la atesora, Dios la valora, Dios la multiplica. Pero necesitamos empezar a respetarnos nosotros mismos, empezar a valorar este templo, empezar a guardarnos y apartarnos de la cizaña, de la mentira. Para Cristo, para Cristo. Se lo he leído muchas veces, o usted lo ha leído. Pero en Génesis 3 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Satanás siempre, iglesia, te va a venir con una mentira. Y usted puede percibirla y entenderla, porque siempre va a querer llevarle a que usted piense que Dios es malo, que Dios, ¿por qué permite esto? Que Dios, ¿por qué permite aquello? Escúcheme, iglesia, al Dios que servimos,
el Dios que nos creó, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, el Dios que dio lo más preciado de su vida, no es un Dios malo, no es un Dios que provoca alguna tentación, no es un Dios sino que permite edificación y restauración en nuestras vidas. Es un Dios que quiere levantarnos, restituirnos, llevarnos de gloria en gloria, llevarnos a una victoria más grande que la de ayer, llevarnos a una posición más digna y absoluta delante del cielo que la de ayer, y así lo quiere hacer cada día. Pero Satanás siempre va a venir a decirte a tu mente: Él quiso, Él quiere, y Él querrá siempre dañarte. Va a venir a decirte que Dios es malo, que Dios no tiene cuidado de ti, que Dios no te toma en cuenta, que Dios no quiere honrar el sacrificio, que Dios no quiere hacer esto, que Dios no quiere hacer aquello. Cuando Dios simplemente nos está guardando, cuando Dios simplemente nos está cuidando, desde un principio Dios no le dijo a la mujer o al hombre, Adán, que no podía comer de ningún árbol del huerto. Le dijo un árbol específico, un fruto específico, y le advirtió: ni siquiera lo toquen, ni siquiera lo miren. Así como nos guarda hoy, nos dice: ¿por qué miras hacia ese pecado? ¿Por qué miras hacia ese lugar? Ni siquiera mires hacia allá, ni siquiera te acerques. Si sabes que hay una advertencia del cielo, que hay una advertencia de parte de Dios a que puede venir juicio, a que puede venir maldición, ¿por qué te vas a acercar? ¿Por qué vas a pensar que puedes jugar con esa llama cuando nos acercamos y como la hojarasca, como la paja, nos quemamos? Entonces es de sabios ver el mal y apartarnos. Es de sabios apreciar y valorar la gracia de mi Señor Jesús y ceñirnos la cintura, encender la lámpara y mirar hacia otro lugar, hacia donde me conviene, hacia donde Dios me llamó, y no permanecer en el mismo pecado, no permanecer dando vueltas en la misma tentación, no permanecer pensando que Dios me puso esa prueba y yo tengo que superarla. Dios no pone prueba más allá de la que tú y yo podamos superar. Dios permite cosas en nuestras vidas para crecer, pero Dios no trae ninguna tentación a tu vida. Es Satanás que viene muy sutilmente a tu oído. No va a venir con algo feo, no va a venir con cara de demonio, no va a venir va a venir muy sutil, muy bonito, muy bien presentado, muy adornado, muy perfumado, muy sagaz, muy audaz, a decirte que Dios es malo, a decirte que estás perdiendo el tiempo, a decirte que no tienes ninguna gracia en tu vida, a decirte que no tienes por qué permanecer o persistir, porque Él no tiene nada para ti, porque Dios no tiene nada para ti. Pero es mentira, es mentira. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a permitir o nos vamos a permitir que este cuerpo, que esta habitación temporal, este templo temporal, porque es un templo, nos desvíe o desvíe nuestro espíritu a apartarse de la voluntad de Dios, a simplemente caminar hacia la tentación, caminar hacia el pecado? No podemos ser igual. No podemos ser igual, iglesia. Porque si estamos hablando de salir, no podemos ir con la misma posición que teníamos en el mundo, o con la misma posición que tiene el mundo. Y usted no se mete el cuento de que simplemente si está con alguien usted se va a contaminar. No. Si Jesús está con usted, o si usted está cerca de Jesús, porque creo que Jesús siempre está con nosotros, por lo menos siempre está atento. Pero si nosotros nos acercamos a Él y caminamos con Él, donde quiera que vayamos, Él nos va a guardar. Donde quiera que vayamos, ellos se van a convertir a nosotros. Entonces llegaremos a comunidades no con las mismas mañas, ni con el mismo pecado, ni a sembrar un odio diferente porque sigue siendo odio, o a sembrar una vergüenza diferente porque sigue siendo vergüenza, a sembrar una conveniencia diferente porque sigue siendo conveniencia. Vamos a una comunidad a sembrar dignidad, a sembrar obediencia a Dios, a sembrar pacto, a sembrar desarraigar las maldiciones.
Iglesia, si Jesús llevó todas nuestras maldiciones en la cruz, usted no tiene por qué vivir en condenación. Usted no tiene por qué repetir los pecados de su padre, de su madre, de sus abuelos, de sus ancestros, hasta la cuarta generación de atrás, de donde venga esa maldición. Usted no tiene por qué repetirla, no tiene por qué recaer. Y si viene a la mente, que no pase al corazón. Si llega a la mente, es como una tentación. Usted, entendiendo que en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, ninguna de esas maldiciones tiene autoridad sobre usted, tiene autoridad o potestad sobre sus hijos, usted va a caminar en victoria. Usted no va a seguir permitiendo esos pensamientos, y mucho menos van a llegar al corazón para que se materialicen, sino que simplemente por un camino vendrán, y por 10, por 7, por 1000 van a tener que huir. Si vienen por una sola senda, por muchas se van. Y este cuerpo que antes le servía al pecado, este cuerpo que antes se rendía al deleite, este cuerpo que antes yo le destruía, sí, porque lo destruimos. Dice: todo es lícito, mas no todo me conviene. Lo destruimos con droga, con alcohol, con violencia, con concupiscencia, con lujuria, infidelidad, y lo destruimos. Pero diga: ya no más. Ya no más, porque Cristo vive en mí. Porque Cristo vive en mí. Y yo valoro la gracia de mi Señor Jesús de escogerme, de levantarme, de permitirme no solo vivir esta vida llena de abundancia, sino acercarme y aferrarme a una vida eterna con Él. Amén. Es lo primero que Dios nos va a preguntar. Y me llama la atención que en el huerto, a quien primero buscó fue Adán, al que le dio la responsabilidad. Al que le dio la responsabilidad. Entonces queremos ser hombres en la casa, en el hogar, para que nos cocinen, para que nos planchen la ropa, para que lleguemos y nos den cariñitos, nos den abrazos. Y todo eso es bueno, todo eso es necesario. Y usted también puede planchar, usted puede lavar, usted puede hacer muchas cosas para esa persona, esa mujer. Pero queremos dejar a un lado nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como hombres de dejar todo lo que Dios nos va a demandar. Porque Dios no te va a demandar si esa mujer aprendió a plancharte la ropa o no. Dios no te va a demandar si esa mujer aprendió a cocinar o no. Dios no te va a demandar si esa mujer te pudo dar hijos o no. ¿Usted no lo cree? En el huerto no había un Caín y un Abel todavía. Fue cuando salen del Edén, cuando ellos se conocen como hombre y mujer, y a Adán se llega. Busquen Génesis y léalo. Dios te va a demandar la responsabilidad que te dio. Dios te va a demandar el compromiso, el cual tú asumiste. Porque Adán lo asumió. Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esto sí es lo que yo venía siguiendo. Y no se fije solo en una mujer o un hombre. Fíjense en la responsabilidad que Dios le ha dado en la iglesia. Este sí es mi ministerio. Este sí es el lugar donde tú me llamaste. Por esto fue que tú me escogiste. Y a la semana usted está vuelto un 8, está dudando aquí, está dudando allá. A la semana ni viene a la iglesia, a la semana ni sirve. Y abandona y deja todos los trastos, deja muchachos, deja casa, deja la iglesia, abandona todo. ¿Por qué? Por falta de compromiso, por falta de revelación, de apreciar la gracia. Porque la gracia es eso, tiempo para arrepentirnos, tiempo y favor de Dios para poder vencer todos los obstáculos y las maldiciones. Iglesia, lo tenemos de nuestro lado. Tenemos al dador de vida de nuestro lado. Tenemos al autor y consumador de la fe a nuestro lado, de nuestro lado. Y Satanás puede venir con sus mentiras, pero no tienes por qué caer, no tienes por qué rendirte ante eso. No tienes por qué ser ofendido, avergonzado. No tienes por qué ser sacado del paraíso. No tenemos.
Al esposo no le va a demandar de primera instancia si fue un proveedor o no. Al esposo no le va a demandar de primera instancia si alcanzó grandes logros o metas en su trabajo. Al esposo le va a demandar si amó a esa mujer, si edificó a esa mujer, si restauró y la llevó a los pies de Cristo. A esa mujer no le va a demandar si cocinó o aprendió a planchar. A esa mujer le va a demandar si fue ayuda idónea, si realmente escuchó y levantó a ese hombre. Porque es que no se me ponga nada más en el sexo, o si es el hombre el que tiene responsabilidad, o si es la mujer. No se encajone tampoco en una religión, no se encajone tampoco en algo tan cuadrado, porque Dios no es cuadrado. A quien Él llama en primera instancia, o digamos el que primero acepta el reto, porque en toda familia hay alguien que cree primero, ese tiene la responsabilidad. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, sea joven, tiene la responsabilidad. Si eres joven, tienes la responsabilidad en tu casa sobre tus padres. Tus padres son mayores que tú, es más, te dieron la vida aquí en la tierra, este cuerpo. Pero el autor de la vida, Jesucristo, te está dando la responsabilidad de ser ejemplo en tu casa, de ser bendición en tu casa, de ser ejemplo en esta iglesia, de ser bendición en esta iglesia. Entonces no se trata a cuestión de que si es papá primero quien llega, o si es mamá, o si es los hijos. Es el que asume el reto, el que asume la responsabilidad, el que tiene la carga de creerle a Dios, de confiar en Jesús, de buscar la dirección del Espíritu Santo, de aplicar la palabra y empezar a ser de bendición en sus padres, o en sus hijos, o en su esposa, o en su esposo, o en el que esté a su lado, donde quiera que te lleve, donde quiera que te coloque, sea el trabajo, sea la iglesia, sea la escuela, sea la universidad, sea la institución, sea el gobierno, sea cualquier otra responsabilidad que Dios te entregue. Entonces se nos rompe un poquito la religión de ver que el hombre es el hombre o la mujer. Si usted es hombre, asuma su papel de hombre, asuma su rol de hombre. No sea un galán barato, no sea un padre neófito, no sea un esposo indolente e insolente. Asuma su rol de hombre, asuma su rol de esposo, asuma su rol de padre. Que tiene errores, sí los va a tener, pero en Cristo los va a poder superar. En Cristo va a ser más que vencedor. En Cristo usted va a ver todos esos errores borrados, y no solo borrados, sino levantados. Ya usted no va a ser el ogro que era antes. Ya usted no va a ser el esposo sin amor que era antes. Si le dije al principio, Él pone el querer como el hacer en nosotros. Entonces usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo, buscar esa voluntad. Ahora, si usted cierra su corazón como el otro bandido que estaba en la cruz, ni el querer y mucho menos el hacer. Pero no podemos estar jugando con la gracia, pensando que en el último momento Dios va a salvar a mi familia y a mi vida. ¿Usted entiende, iglesia? Hay una parábola de las 10 minas. Y se le entregan dones y talentos, y usted la ha escuchado. Cuando vino este padre o este dador de los dones, le preguntó al que tenía 5 qué había hecho con ellas, y este la multiplicó y se las entregó. Buen siervo, le dice. El que tenía 3 las multiplicó también, le dio 6. Buen siervo. El que tenía 1 simplemente la escondió. La escondió por pensar o por caer en esa mentira de que Dios es malo. Y le dijo: he escuchado que tú eres un jefe duro, que cosecha donde no siembra. Fíjese la posición de este hombre.
había un endurecimiento en el corazón por haber escuchado y por haber permitido que eso llegara a él aquí, de que Dios es malo. Y es una parábola así, pero me llama la atención que este jefe le dice: si sabías o si pensabas que yo era malo, ni siquiera pudiste guardar ese don o eso que te entregué, ese talento, en el banco y que reprodujera, aunque sea intereses. Iglesia, hay gente que tiene la capacidad de multiplicar por gracia, porque se han aferrado a esa gracia y pueden multiplicar esos dones, esos talentos, eso que Dios le ha entregado, esa gente que Dios, ese ministerio, esa posición, ese lugar. Pero no podemos esconder, no podemos enterrar lo que Dios nos dio. El banco que este hombre o que la parábola habla, esa es la gracia. No se trata de que usted esconda y entierre ese talento o esa gente o esa familia que Dios le dio o ese ministerio. Se trata de que usted lo acerque a la gracia. Se trata de que usted lo acerque a la iglesia. Usted no puede ver esta iglesia como un banco que va a guardar, aunque sea ese talento o ese don que Dios le ha dado, y que de una forma u otra Dios no le estaba exigiendo la multiplicación, sino que no permitió que ese solo talento fuera manifiesto, que ese solo don fuera dado a otros, que ese solo espacio de gracia que Dios le había dado fuera dado a otras personas. Usted se da cuenta que no le está reclamando que no lo multiplicó, sino que lo escondió. No podemos ser una iglesia que siga escondiendo lo que Dios te ha dado. Dios te quiere aquí, sirviendo. Dios te quiere aquí, bendiciendo. Y si hace 3 años hablé con esta iglesia y le dije que los ministerios o los departamentos están abiertos para servir, lo siguen estando. Pero no es para que usted esté en una actividad constante y muera su espíritu. Usted necesita enamorarse de Jesús. Usted necesita conocer a Jesús. Usted necesita acercarse y apreciar esa gracia. Y va a poder servir. Va a poder ser manifiesto ese don o esos muchos dones que Dios le ha entregado. Y en medio de ese servicio se va a permitir una multiplicación. Cuando mi Señor Jesús venga y le pida cuentas, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con las responsabilidades que asumiste? Usted confiadamente, en el temor a Dios, le presente: Señor, siempre puse mi mirada en ti. Siempre puse mi confianza en ti, no en mis fuerzas. Siempre puse mis expectativas en lo que tú hiciste y en lo que tú dices o dijiste que harías conmigo. Aquí está, los presento delante de ti. Quizás este mensaje no le emociona mucho. Quizás usted siente que no le bajé el cielo hoy, pero entienda que cuando nuestra mente se alinea con la voluntad de Dios, el corazón, iglesia, empieza a dar frutos. Y esos frutos van a ser manifiestos en la vida. Jesús, en su oración en el Getsemaní, estaba alineando su mente con la voluntad de Dios, porque venían pensamientos de no ir a ninguna cruz, de que pasara de él esa copa, pero la alineó con la voluntad de Dios. Se selló en el corazón y se levantó como el hombre más valiente a bendecir su vida y la mía. Y los frutos están hoy ahí sentados. Los frutos están hoy en las calles. Gente con esperanza. Usted y yo con esperanza de vida. Usted y yo con esperanza de un día mejor.
Usted y yo con esperanza no solo de este tiempo o de esta vida momentánea o temporal en este cuerpo, sino una eternidad de gloria, de honra, de gozo, de felicidad. No hay nada más grande, iglesia. No hay nada más absoluto ni más digno que esta tierra te pueda ofrecer, o que alguna otra autoridad te pueda ofrecer, o que algo fuera de esta tierra te pueda ofrecer, que lo que Dios nos ofrece, que lo que Jesús pagó y compró por nosotros. Entonces aprendamos a valorar esa gracia. Aprendamos como jóvenes, o como ancianos, o como siervos de esta iglesia, a valorar esa gracia, a respetar el amor que Jesús nos tiene, a respetar la pasión con que Jesús nos entrega los dones, a respetar la responsabilidad que Jesús delegó sobre cada uno de nosotros. Y comprometámonos con esa familia, comprometámonos con esos hijos, comprometámonos con esa iglesia, comprometámonos con esta ciudad, comprometámonos con este país o con el país donde vayamos. Comprometámonos con Jesús a servirle, a honrarle, a ser dignos y a dar frutos dignos de arrepentimiento, a levantar su nombre primeramente en mi corazón, para que haya un reflejo de lo que realmente estamos predicando, para que haya un reflejo de lo que realmente queremos llevar a la sociedad, para que haya un reflejo de lo que realmente necesita el que está fuera de estas paredes, que no escucha la palabra de Dios, porque no es en las cuatro paredes lo que lo van a bendecir, es la palabra que caiga en su corazón, que usted permita en medio del caminar que dé frutos, que crezca, que florezca lo que realmente va a bendecir su vida. Por eso nos congregamos, por eso venimos a una iglesia, por eso venimos a buscar pan de vida, no solo migajas, no solo manipulación. Venimos a buscar pan de vida, venimos a buscar pan de vida. No es manipulación, no es migajas. Amén, iglesia. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, no os halle con ese don enterrado, no os halle quejándose de que es un Dios malo, de que es un Dios que permite cosas que usted ni yo entendemos, de que es un Dios que no tiene control o cuidado de sus hijos. No los halle en queja, iglesia. No nos halle quejándonos o maldiciendo, sino que nos halle trabajando en su voluntad, trabajando en la responsabilidad que nos entregó, trabajando en el compromiso que asumimos y adquirimos, ya sea matrimonial, ya sea ministerial, ya sea social, ya sea con un hombre o con una mujer, ya sea con jóvenes, ya sea con personas de esta iglesia o con personas fuera de esta iglesia. Siempre va a seguir siendo un compromiso. Y si usted decide, determina aferrarse a la voluntad de Dios, al amor de Jesús, adquirir ese compromiso, busque y hallará, toque y se le abrirá. Y Él, el mismo creador, el mismo que sopló vida, va a poner el querer y va a poner el hacer. Y usted podrá casarse bajo la bendición de Dios, porque usted determinó dejar de mirar a un lado, dejar de mirar al otro, dejar de buscar o meterse en la tentación por abusar de la gracia. Y podrá casarse entendiendo que Dios le va a levantar. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.